que emprendas. Hermanos, si queremos nosotros que nuestros matrimonios estén fortalecidos, estén fuertes, estén firmes, hermanos, debemos de ser obedientes a lo que nos manda y nos dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué hacemos cuando un edificio comienza a deteriorarse? Y no solo comienza a deteriorarse, hermanos, sino que amenaza con caerse. ¿Qué hacemos? ¿Corremos? ¿Lloramos? No sé, ¿gritamos? ¿O buscamos ayuda para evitar que se desplome? Yo creo que lo primero que haríamos, hermanos, sería apuntalarlo, colocando vigas de contención para evitar que se derrumbe, pues no sé, incontrolablemente, ¿verdad? Posteriormente yo creo que haríamos un trabajo de reconstrucción y quizá en ese trabajo, hermanos, haríamos a un lado, tiraríamos aquello que está en ruinas, aquello que ya se deterioró, aquello que ya no sirve más. Y yo creo que reconstruiríamos con materiales más sólidos y confiables. Hermanos, lo mismo podríamos hacer con nuestros matrimonios. Cuando los conflictos, cuando las cargas, cuando las luchas, cuando los desacuerdos amenazan con dañarlo. Ahora, tal vez nos preguntemos, pero ¿cómo le hago? ¿En dónde busco ayuda? No sé qué recursos existen. Hermanos, la palabra de Dios nos ofrece los recursos más confiables para construir o reconstruir un matrimonio sólido y bendecido. Mis queridos hermanos, todo matrimonio alcanzará solidez cuando ambos cónyuges, ambos hermanos, estén convencidos que no pueden vivir alejados del instructivo diseñado por el creador del matrimonio. Y ese instructivo, hermanos, es la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos, y yo creo que eso debemos de hacer como matrimonio. Si queremos prosperar, si queremos que nos vaya bien en la vida, si queremos, hermanos, que todo lo que emprendemos resulte, debemos, mis queridos hermanos, tomar el consejo de la palabra de Dios en absolutamente todo lo que hacemos. Nunca digas, hermano, nunca digas, hermana, que tu relación se deterioró por falta de recursos, y menos digas que tu hogar se está derrumbando y pues que no tienes con qué sostenerlo, con qué apuntalarlo. Herramientas hay. Solo es cuestión de tener mucha fe, de tener un deseo, de tener la firme determinación de querer sostener y sacar adelante nuestra relación matrimonial. Obviamente, esto requiere disciplina y también mucha, hermanos, mucha obediencia. Ahora, hermanos, con esto en mente, vamos a pasar a 5 recomendaciones para solucionar conflictos. 5 recomendaciones para solucionar conflictos. Y la primera recomendación, hermanos, que nos da la palabra de Dios es orar a Dios por sabiduría en medio de un conflicto. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, fíjese bien, hermanos, a todos, abundantemente, gloria a Dios, hermanos, y sin reproche, dice, y le será dado. Hermano, tú y yo no podemos decir que no sabemos cómo solucionar un problema, hermanos, en nuestra vida matrimonial. Tú y yo no podemos decir que no tenemos ayuda para solucionar un conflicto, cuando la palabra de Dios nos dice que si tenemos falta de sabiduría para saber cómo hacerlo, le pidamos a Dios y Él, hermanos, nos dará la sabiduría para saber cómo nosotros poder solucionar pues ese conflicto, ¿verdad? Ese problema en el que estamos metidos. Yo creo, hermanos, que como matrimonios lo primero que debemos de hacer es buscar ser guiados por el Espíritu Santo para solucionar un conflicto. Debemos de hablarnos con mucho amor,
Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la templanza, que nos dé el dominio propio para poder nosotros, hermanos, tratar de solucionar el problema en el que estamos metidos, el conflicto al que nos puede llevar y todo lo que conlleva, hermanos, un conflicto. Que nos ayude a no lanzar acusaciones en contra de nuestro cónyuge, sino pedirle al Señor que nos permita tener, hermanos, un buen tiempo, primeramente en oración, para después hablar con mucho amor sobre lo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, del 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El problema muchas veces, hermanos, es que nosotros queremos solucionar los conflictos como nosotros creemos que se deben solucionar. Queremos solucionar los conflictos como nosotros pensamos que se deben solucionar. Nosotros queremos solucionar los conflictos como a nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que se solucionaran los conflictos. Pero no, hermanos, la palabra de Dios nos dice: reconócelo, dale su lugar al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, no nos olvidemos de nuestro Dios en medio del conflicto. No nos olvidemos de nuestro Dios en medio de la discusión. No nos olvidemos de nuestro Dios en medio del problema. Número uno, hermanos, oremos a Dios para que Él nos guíe para poder llegar a solucionar ese problema, esa diferencia que estamos viviendo. Número dos, hermanos, no hablen mientras estén enojados. Esto es muy importante. A veces nosotros, cuando estamos enojados, queremos en ese instante solucionar las cosas. Y la verdad, hermanos, es que ni yo ni mi cónyuge estamos preparados para tener una plática reconstructiva. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis. Y mire, muchas veces cuando nosotros estamos molestos, cuando estamos enojados, cuando nos hemos sentido agraviados por nuestra pareja, hermanos, muchas veces somos muy dados a hablar palabras de las cuales posteriormente nos vamos a arrepentir. Por eso, hermanos, debemos de dejar pasar un tiempo, quizá yo a solas, quizá mi esposa a solas, para poder de ese modo calmarnos, tranquilizarnos, orar a Dios y pedirle, hermanos, como vimos en el primer punto, sabiduría para poder solucionar el conflicto. Dejemos que pase un tiempo. Dejemos que la temperatura baje, ¿verdad? Que la temperatura baje. Dejemos, hermanos, que el calor del conflicto pues se vaya apagando. Y entonces sí, reunámonos tranquilamente y dialoguemos sobre el conflicto o sobre lo que nos llevó al conflicto, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 16:32, dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hermano, debemos de aprender a tener dominio propio. Debemos de aprender, hermanos, a controlarnos. Debemos de aprender a irnos a un lado, a hacernos un lado y dejar, hermanos, que pase, como les decía, el fuego, ¿verdad?, de la discusión, y entonces sí, reunirnos y poder platicar, hermanos, ya tranquilos, ya calmados, después de haber orado al Señor y pedirle que nos dé sabiduría para poderlo platicar. Dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 9:11 que la cordura del hombre detiene su furor y su honra, hermanos, es pasar por alto la ofensa. Mire, a veces qué difícil es para nosotros tener la humildad suficiente para pasar por alto la ofensa. Honestamente, hermanos, muchas veces lo primero que queremos hacer es desquitarnos. Es hacer que me la pague. Es hacer que sienta lo que yo sentí. Es, hermanos, tratar de atacarle de la manera en que yo me sentí atacado. De ofenderle en la manera que yo me sentí ofendido. De insultarle en la manera que yo me sentí insultado. Y ¿sabe qué, hermano? Eso es deshonroso para nosotros.
Dice la palabra de nuestro Dios que es honra para nosotros, hermanos, pasar por alto una ofensa. Y esto es muy notorio, por ejemplo, cuando nosotros andamos en la calle, cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en medio de otras personas, hemos recibido ofensas, hemos recibido groserías, hermanos. Hemos recibido pues cosas, hermanos, por las cuales nos hemos sentido mal, nos hemos sentido tristes, ofendidos, y a veces ni reclamamos y a veces ni decimos nada y nos quedamos callados. Pero cuando se trata de nuestra pareja, cuando se trata de nuestro cónyuge, hermanos, nos queremos vengar, nos queremos desquitar. Y eso va totalmente en contra, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos manda como cónyuges. Entonces, hermanos, número 1, debemos de orar al Señor para pedirle sabiduría para solucionar el conflicto. Número 2, hermanos, debemos de esperarnos un tiempo, el tiempo que sea suficiente, el tiempo que sea necesario, hermanos, para dejar que pase el calor del pleito, para dejar, hermanos, que se enfríe la situación, ¿verdad? Que a veces pues está muy tensa, a veces está muy caliente, hermanos, si me permite la palabra, por la discusión quizá que llegamos a tener. Y número 3, hermanos, todo desacuerdo se debe hablar tranquilamente. Mira, hermano, es necesario hablarlo, pero es más necesario hablar tranquilamente. Por eso en el punto anterior vimos que hay que dejar pasar un tiempo para calmarnos, para tranquilizarnos, para ya sentirnos no con esa euforia, hermanos, de la discusión que habíamos tenido. Entonces hay que hablarlo tranquilamente. Dice el Salmo 37:8, dice, deja la ira y desecha el enojo. Esa es la mejor manera, hermanos, de comunicarme con mi pareja después de haber tenido una discusión. Hacer a un lado la ira. Dejar pasar, hermanos, desechar todo enojo. Todo aquello que mi corazón siente en contra de mi cónyuge, lo debo de dejar a un lado. Por eso, hermanos, en el momento adecuado, en el momento correcto, júntense y expresen sus sentimientos. Ahora, hermanos, háganlo con mucho respeto, tomando cada uno su turno para hablar pues respetuosamente, valga la redundancia, ¿verdad? No dejando que ninguna palabra incorrecta, que ninguna ofensa salga de nuestra boca. Efesios 4:29 nos dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra, hermanos, ninguna maldición, ninguna grosería debe de salir de nuestra boca cuando nosotros estamos hablando con nuestro cónyuge, cuando estamos tratando de solucionar un problema. Debemos, hermanos, platicarlo. Otra cosa muy importante, hermano, deja que tu cónyuge hable. Si él está hablando, si ella está hablando, tú permanece en silencio. Deja que hable. No lo estés, no la estés interrumpiendo a cada momento, y menos buscando acusaciones o provocando, hermanos, a que nuevamente el pleito, el problema tome nuevamente calor. Dice la palabra de nuestro Dios en Santiago 1:9, nos llama a ser prontos para oír. Pero muchas veces, hermanos, somos prontos pero para hablar, somos prontos para contestar, somos prontos para luego lanzar la palabra que le va a hacer daño a mi cónyuge. Y así no nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, sean prontos para oír. Y mire lo que nos dice, tardos para hablar, tardos para airarse. Hermano, debemos de aprender a escuchar. Debemos de aprender a guardar silencio. Debemos, hermanos, de detenernos cuando sentimos que el enojo nos está invadiendo. Es el consejo que nos da la palabra de Dios.
Mire, si nosotros seguimos los consejos que nos da la palabra de Dios, yo le aseguro, hermano, le aseguro, le puedo garantizar que tiempos de paz vendrán a nuestra relación matrimonial. Por cierto, hermanos, déjeme decirle algo, no traiga al conflicto actual, no traiga al conflicto que estamos viviendo cosas del pasado. Porque a veces, hermano, cuando ya no tenemos cómo defendernos, traemos cosas del pasado para atacar nuevamente a nuestro cónyuge. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste esto hace tanto tiempo? Y te acuerdas lo que me hiciste hace tanto tiempo. Y te acuerdas lo que sucedió en aquella ocasión. Y traemos cosas, hermanos, que hasta incluso habíamos dicho que ya habían sido perdonadas. Las traemos nuevamente al presente. Y mire, hermano, es como si le estuviéramos echando sal a la herida. Como si le estuviéramos echando viento al fuego. Concéntrense en el punto presente. Sin salirse, hermanos, del contexto. Pero háblenlo. Hermanos, quedarse sin hacerlo puede dañar mucho su relación. Y cuando la relación matrimonial, hermanos, está dañada, cuando no se han sanado las heridas, cuando no han sido curadas entre cónyuges las heridas, hermanos, muchas veces eso trae amargura, eso trae desaliento, eso trae muchas veces, hermanos, tristeza. Entonces, mis queridos hermanos, número 1, debemos de orar a Dios por sabiduría en medio de un conflicto. Número 2, hermanos, debemos de esperar, debemos de calmarnos, hermanos, a que se baje la temperatura del problema. Número 3, hermanos, debemos de hablarlo en el momento oportuno, en el momento adecuado, ¿verdad? Si es posible, después de haber orado, reunirnos nuevamente para hablar. Y qué bendición tan grande es cuando como cónyuges, hermanos, después de estar atravesando un problema, nos reunimos, nos tomamos de la mano, oramos a Dios y después empezamos a platicar lo que sucedió. Número 4, sean muy discretos. Muy discretos, esto es muy importante, hermanos. Sean muy discretos al tratar un conflicto matrimonial. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:3 que el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ay, hermanos, la verdad es que a veces cómo somos dados a platicar nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas conyugales con otros, con mi mamá, con mi papá, con mi tía, con el vecino, con la vecina, con los compañeros de trabajo. Hermano, dice la palabra de Dios que el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Debemos de aprender, hermanos, a solucionar nuestros conflictos solos, como pareja. Nunca, hermanos, involucrar a familiares, ni tampoco, hermanos, andar divulgando nuestros problemas conyugales con otros. Mire, hay veces que la gente en Facebook sabe más de mis problemas que los que a veces mi cónyuge sabe. ¿Por qué? Porque somos muy dados, hermanos, a platicarlo, a llevarlo más allá. Ahora, hermanos, sobre todo, déjenme decirle algo, eviten que sus hijos formen parte de algún desacuerdo. No involucren a sus hijos nunca, hermanos, nunca, nunca, nunca. Nunca los involucren ni los hagan partícipes de algún modo de un problema, de un desacuerdo que ustedes estén viviendo. Porque sabe que muchas veces a nosotros se nos olvida el problema, el disgusto, el desacuerdo. Pero cuando involucramos a nuestros hijos, a ellos muchas veces se les queda marcado en su corazón eso que vivieron junto con nosotros.
Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:29, el que turba su casa heredará viento. El que turba su casa, el que trae un problema a su casa, hermanos, heredará viento. Y hay muchas formas de turbar nuestra casa. Y una de ellas, hermanos, es involucrar a nuestros hijos en nuestros problemas. Involucrarlos nunca, hermanos, nunca nos dejará nada bueno que heredar. Nunca. Mire, hermano, cuando dice la palabra que heredará el viento, es como, hermanos, como heredar un futuro de calamidades. Y al final quedarnos sin nada. Sin nada, hermanos. Hay hijos que han vivido innumerables problemas en su hogar, que han vivido innumerables pleitos entre sus padres en su hogar, y que quizá, hermanos, tristemente lo que más desean ya es salirse de esa casa, ya dejar que sus padres ahí solos traten de arreglarse como puedan. Qué triste es, hermanos, cuando uno de los dos cónyuges involucra a los hijos e incluso lanza acusaciones en contra del padre o en contra de la madre. Mira lo que me está diciendo tu papá, mira cómo me dijo, te fijaste cómo me trató, te fijaste cómo me humilló, hermanos. Y nuestros hijos no tienen por qué enterarse de muchas cosas, porque eventualmente, hermanos, el problema va a pasar y al rato yo y mi cónyuge vamos a estar muy abrazados y abrazo beso y ya se nos olvidó el problema, porque los problemas siempre van a estar ahí, pero la huella que dejamos en nuestros hijos al involucrarnos, hermanos, probablemente sean huellas que permanezcan para siempre. Arreglemos nuestros problemas en privado, hermanos, en privado. Y si es posible hacerlo fuera de nuestra casa, hermanos, qué bendición. En un ambiente agradable. No sé, váyanse a tomar un café, vayan a comerse unos taquitos y ya ahí al último tomándose la soda, ¿verdad? Están platicando sus problemas, cómo solucionar, hermanos, ese conflicto. La verdad, hermanos, es que vale mucho la pena estudiar la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos cargas, cuando tenemos aflicciones. Entonces, hermanos, oremos a Dios por sabiduría para solucionar un conflicto. Pidámosle al Señor que nos ayude a sabiamente saber cómo hacer, hermanos, para solucionar todo conflicto. Número 2, hermanos, no hablen mientras están enojados. Dejen que pase, hermanos, el tiempo y vuélvanse a reunir y platíquenlo. Número 3, no se olviden, hermanos, que todo desacuerdo debe hablarse tranquilamente. Número 4, hermanos, que acabamos de ver, aprendamos a ser muy discretos al tratar un conflicto. Hermanos, la ropa sucia se lava en casa. Aprendamos a cuidar nuestra privacidad como cónyuges. Y número 5, hermanos, para terminar, perdonen. Perdonen, hermanos. ¿Sabe que perdonar es un maravilloso ungüento, hermanos, que sana toda herida? La palabra de nuestro Dios en Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El problema, hermano, cuando no queremos perdonar, es que se nos olvida cuánto Dios nos ha perdonado. Es que se nos olvida, hermanos, cuánto Cristo padeció por nosotros para el perdón de los pecados. Como les decía anteriormente, hermanos, el perdón es una pomada maravillosa, hermanos, que sana toda herida. ¿Por qué, hermanos, no actuar con humildad, con benignidad, con mansedumbre,
con amor, hermanos. Y acercarnos a nuestro cónyuge y pedirle perdón si reconocemos que nosotros cometimos un error. El problema es ese, hermanos, que somos muy orgullosos, que somos muy arrogantes, que somos muy soberbios. Y no queremos acercarnos a nuestro cónyuge a pedirle perdón. Perdonar, hermanos, hermanas, es borrar absolutamente toda ofensa. Ese es el problema, que batallamos para borrar toda ofensa. Que inmediatamente viene un problema, inmediatamente viene una carga, inmediatamente viene un conflicto y sacamos, ¿verdad? Hasta pareciera que trajéramos aquí una maleta y de ahí empezamos a sacar todo lo que dijimos que ya perdonamos y que verdaderamente no hemos perdonado porque no hemos podido dejarlo atrás, porque no hemos podido borrar las ofensas de nuestro cónyuge. Y la verdad, hermanos, es que perdonar es no recordar más la ofensa. Así como Dios hace conmigo, ¿no? Así como Dios hace con usted. Dios, hermanos, no nos está restiegue nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras ofensas en contra de Él. Él perdona, hermanos, y su perdón es absoluto, gloria a Dios. Y no solo eso, hermanos, sino que nos manda a perdonarnos. En Mateo 6:4 dice la palabra de nuestro Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, así os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hermano, ¿cómo queremos recibir el perdón de Dios si nosotros mismos no queremos perdonar a nuestro cónyuge? Aprendamos a perdonar, hermano. Y sabe que nunca se vaya a dormir enojado, dice Efesios 4:26. Nunca, hermanos, se vaya a dormir enojado. Hermanos, 5 consejos bien prácticos, tomando el consejo de la palabra de Dios para ayudarnos en nuestra vida matrimonial. Dice el Señor en su palabra, aplíquelo a su matrimonio. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y dice el Señor, entonces harás prosperar tu camino y todo, hermanos, es todo. Dice, y todo te saldrá bien. Queremos, hermanos, que todo nos vaya bien en nuestro matrimonio. Apliquemos la palabra de Dios. Estemos en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo toma usted como pareja, como cónyuges, para leer juntos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo toman como cónyuges para estar, mis queridos hermanos, orando? ¿Cuánto tiempo toman como cónyuges para pedirle al Señor sabiduría cada día para cuando venga el conflicto, para cuando venga la carga? Muchas veces ese es el problema, hermanos, que queremos soluciones, pero no queremos pagar, si pudiera llamarse el precio, porque la verdad, hermanos, es una bendición leer la palabra de Dios. Pero no queremos, hermanos, pagar el esfuerzo de leer la palabra de Dios, de involucrarnos con lo que nos manda la palabra de nuestro Dios. Al buscar soluciones, hermanos, cuando buscamos solucionar conflictos en nuestra vida matrimonial, debemos aprender a hablar sin reproches con nuestro cónyuge y decirle a él o a ella cómo nos hizo sentir, quizá con su actitud, quizá con sus palabras. Debemos mostrar amor, hermanos, entendiendo el porqué, su forma de ser, su forma de actuar. Todo tiene un porqué, hermanos. Y no criticarlo, sino ayudarlo y orar por él o por ella. Debemos acercarnos como cónyuges y hablar cómo nos gustaría, hermanos, que en el futuro nos trataran en medio de este tipo de situaciones. No lo que me gustaría que pasara, no lo que yo creo que es benéfico para mí.
No lo que yo quiero que se haga, sino lo que es mejor para ambos, lo que es mejor para los dos, hermanos. Debemos también hablar las consecuencias, mis queridos hermanos, positivas o negativas, de tener una buena relación matrimonial en Cristo. Pero sobre todo mantener una buena comunicación como cónyuges y pasar tiempo de oración. Y seguramente, mis queridos hermanos, veremos los beneficios que como pareja y familia traerá esto a nosotros. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, amplia y abundantemente.